Cuando hablamos de control de posición de un actuador hidráulico en lazo cerrado, estamos entrando en el campo de los servosistemas hidráulicos, ya que tenemos una unión entre elementos propios de la hidráulica y la ingeniería de control. Si desean saber más acerca de los servosistemas hidráulicos, en la descripción les dejo un link a un video donde se trata esta temática. Los elementos de un sistema de control de posición en lazo cerrado para un actuador hidráulico son: primero, una unidad de potencia; segundo, una válvula de control, que en este caso es una válvula direccional continua, puede ser una válvula proporcional o una servoválvula; tercero, un actuador, que puede ser cilindro o motor dependiendo del movimiento que nosotros deseemos en la aplicación; cuarto, un amplificador electrónico para nuestra válvula de control; quinto, un sistema de control o electrónica de control; y sexto, un sensor continuo de posición. Algunos de estos elementos ya los teníamos en los sistemas que vimos anteriormente, que eran el de la electroválvula y el de la válvula continua en lazo abierto. Sin embargo, hay algunos que son nuevos, como por ejemplo el sistema de control o la electrónica de control y el sensor continuo de posición. Ya veremos qué función tienen estos elementos. El tipo de válvula continua que nosotros usemos para nuestro control de posición en lazo cerrado va a determinar el nivel de precisión y la respuesta dinámica. Podemos usar una válvula proporcional sin realimentación, una válvula proporcional con realimentación, una válvula proporcional de altas prestaciones o incluso una servoválvula. Pero como ya mencioné anteriormente, el tipo de válvula que usemos determina tanto la precisión como la respuesta dinámica de nuestro sistema. A continuación, vamos a ver cómo se construye el sistema en lazo cerrado para el control de posición del actuador, tanto en cilindros hídricos como en motores hidráulicos, y también vamos a ver cómo es el funcionamiento de ese sistema de control de posición en lazo cerrado. Antes de pasar a esto, les recomiendo ver el video de servosistemas hidráulicos, ya que allí tratamos los sistemas de control en lazo cerrado, su diagrama de bloques y los elementos que lo constituyen, y todo esto les va a permitir entender con mayor facilidad cómo se construye el lazo cerrado para el caso específico del control de posición. A continuación, vamos a construir el diagrama de bloques para el control de posición. Para ello, vamos a traer cada uno de los elementos que lo componen. El primer elemento que vamos a traer es la unidad de potencia, la cual se encarga de suministrar el fluido hidráulico presurizado al sistema. El segundo elemento que vamos a traer es nuestro actuador, que puede ser un cilindro o un motor. En este caso, vamos a empezar con el diagrama de bloques para el cilindro hidráulico. Para poder permitir el flujo del aceite hacia el actuador, tenemos que traer nuestro tercer elemento, que es la válvula continua, que podría ser una válvula proporcional o una servoválvula. A nuestra válvula continua la vamos a conocer como preactuador. Para poder comandar a esta válvula continua es necesario traer otro elemento, que es el servoamplificador, que va a convertir una señal de control en una señal de potencia para poder comandar al elemento de accionamiento de nuestra válvula continua, que si es una válvula proporcional es un solenoide proporcional y si es una servoválvula es un motor de torque. Para poder medir la posición de nuestro actuador hidráulico es necesario traer un sensor. Ese sensor típicamente es un LVDT o un MDT. El LVDT se usa cuando los desplazamientos son pequeños y el MDT cuando los desplazamientos son grandes. Este LVDT ya lo hemos estudiado dentro de los videos de válvulas proporcionales direccionales. Es un transformador lineal variable diferencial y el MDT es un sensor magnetorrestrictivo. Normalmente estos sensores se conectan al vástago del cilindro para poder medir continuamente su posición. Ya que tenemos estos elementos,
Vamos ahora a montar las líneas del diagrama de flujo. La primera línea que vamos a traer es la que conecta a la unidad de potencia con la válvula de control, ya que como vimos anteriormente, la unidad de potencia suministra el fluido hidráulico presurizado al sistema y es la válvula de control la que permite o no el paso de ese flujo hacia el actuador. Una vez tenemos la conexión entre la unidad de potencia y la válvula de control, podemos traer la estructura del diagrama de bloques. Junto con esta estructura vienen algunos elementos adicionales, como por ejemplo la referencia o comando, que es el valor o valores de posición deseados. También tenemos el comparador, el cual se encarga de calcular la desviación entre la referencia y la posición medida. Tenemos por acá el controlador o algoritmo de control, que se encarga de generar la señal de control que se envía al servoamplificador. El servoamplificador toma esa señal de control y la convierte en una señal de potencia para poder comandar a nuestra válvula continua. Y la válvula continua, dependiendo de esa señal, permite el flujo hacia el actuador. Nuestra variable de salida es la posición del actuador, la cual va a ser medida por medio de nuestro sensor, que puede ser un LVDT o un MDT. Finalmente, el sensor envía esa señal de posición medida hacia el comparador. Estos elementos que tenemos acá los podemos encontrar implementados en un PLC, un computador junto con una tarjeta de adquisición de datos o en la electrónica de control. Es importante tener en cuenta que como en este diagrama de bloques tenemos un cilindro hidráulico y el movimiento de un cilindro es movimiento lineal, entonces nuestra variable de salida será posición lineal. En conclusión, este sería el diagrama de bloques para un sistema de control de posición de un cilindro hidráulico. A continuación, vamos a ver cómo es este diagrama de bloques ya cuando no tenemos un cilindro sino un motor. Cuando queremos controlar la posición de un motor hidráulico, el diagrama de bloques es muy parecido. Seguimos teniendo la referencia o comando, el comparador y el controlador. Y estos elementos se implementan en un PLC, en un computador junto con una tarjeta de adquisición de datos o en la electrónica de control. Seguimos teniendo el servoamplificador, la válvula continua y la unidad de potencia. Pero ahora podemos ver que nuestro actuador es un motor hidráulico. Y como los motores tienen desplazamiento angular, entonces nuestra variable de salida será la posición angular. Esa posición angular será medida por un sensor, que puede ser un encoder o un potenciómetro angular. Al igual que en el diagrama de bloques pasado, la referencia o comando es el valor o valores de posición angular que deseamos. El comparador se encarga de calcular la desviación entre la referencia y el valor de posición medido. El controlador genera una señal de control que se envía al servoamplificador. El servoamplificador toma esa señal de control y la convierte en una señal de potencia para poder comandar a la válvula continua. Y dependiendo de esa señal, la válvula continua permite el paso del flujo hacia el motor. Esto va a permitir que el motor gire, y ese desplazamiento angular del motor será medido por medio de nuestro sensor y enviado hacia el comparador. Es importante tener en cuenta que en este tipo de sistemas de control que son en lazo cerrado, el sensor se encuentra continuamente midiendo la variable de salida, y esa variable de salida medida se envía hacia el comparador para poder calcular la desviación con la referencia. Ese error entre la referencia y el valor medido se envía al controlador para que éste, por medio de un algoritmo, determine la señal de control adecuada para poder permitir el correcto posicionamiento del cilindro o del motor.